Buenas compañeros, hoy vengo a hablaros de los hubs USB, ¿vale? Para el que no lo sepa, los hubs USB son aquello que cada vez se utiliza más, aquel aparatito que cada vez se utiliza más, que es algo que conectamos a un USB y de ese USB sacamos más USB. Se conoce también mucho como ladrón de USBs, o sea, como una regleta en la corriente, pues para USBs. Cada vez se utiliza más porque cada vez los portátiles, que son más finitos, más ligeros, pero cada vez llevan menos conectores. Entonces, los hubs USB, pues cada vez son más necesarios porque hay portátiles que salen con un solo USB o con un USB-C y un USB. Y entonces hay hubs de USB que te da puertos, de USB-C que te da tanto puerto USB-C como puertos USB, ¿vale? Problema que me he encontrado es que hay gente que se lleva un hub USB y vuelve diciendo que no le funciona correctamente o que hay puertos que le fallan aleatoriamente. Y os voy a explicar el porqué. Hay dos tipos de hubs USB. Dos tipos. Y ya no me refiero a velocidades si es 3.0, 3.1, 2.0. No me refiero a eso. Me refiero a un tipo que es hub USB alimentado y otro sin alimentar. Vamos primero con los que son alimentados. No vais a tener ningún problema. Porque, aparte, a ver, un USB 2.0 aproximadamente creo que tiene un máximo de salida de 500 mAh a 5 voltios y los 3.0 son 950 mAh a 5 también, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto no consume si no hay nada conectado. Y si le conectamos, por ejemplo, un pendrive, dice, no, un pendrive no necesita corriente. No es que no necesite corriente, es que lo coge del USB. Todo aparato electrónico necesita corriente, ¿vale? Un pendrive consume relativamente poquito, un ratón consume poquito, un teclado consume poquito, pero hay cosas que consumen mucho. Si tenemos un hub alimentado, la alimentación, aparte de que lo pueda coger, lo coge, el aparato no pide, el aparato, si conectamos una impresora, que la impresora va conectada a la corriente, la impresora no le pide al cable de USB, le pide corriente, por lo tanto no cuenta. Si le ponemos un disco duro de 3,5 no cuenta, porque el 3,5 no se puede alimentar, no tiene suficiente potencia para alimentarse simplemente del USB, y las carcasas de 3,5 van conectadas a la corriente, ¿vale? Entonces no vamos a tener ningún problema, esos no nos van a fallar. ¿Por qué fallan los otros? Pues porque cuando nosotros conectamos un hub USB, vamos a suponer de 4 puertos, la potencia que hemos dado anteriormente la reparte entre los 4, porque el origen de donde va enchufado pues solo da esa potencia. Si le ponemos dos pendrive, un ratón y un teclado, no vamos a tener ningún problema, porque el consumo no excede el consumo total. El problema lo vamos a poner, por ejemplo, si conectamos dos discos de 2,5 de 1 tera, por ejemplo, le ponemos cosas que consumen y llegará un momento que va a haber cosas que no la va a alimentar. Para que os hagáis una idea, es como si a una regleta de un enchufe le sacamos 8 y le conectamos la elevadora, la sacadora, el lavavajillas, un foco que está iluminando fuera. ¿Qué pasará? Pues lógicamente que saltarán los plomos, que no dará más, que ese enchufe que llega hasta un límite, aunque le pongamos una regleta, reparte, pero no tiene para repartir tanto. Entonces en una regleta pues le podemos poner muchas cosas, pero si superamos X consumo, pues no dará más, ¿vale? Pues en los USBs pasa lo mismo, en los hubs USBs pasa lo mismo, en los hubs USBs que no están alimentados. Son muy útiles, funcionan muy bien porque estamos por ahí con nuestro portátil, no tenemos dónde conectar y le conectamos. Ahí no le vamos a conectar 2 o 3 discos duros externos, o no es lo normal. Si le conectamos un disco duro externo y le ponemos un pendrive, no creo que le pega. Pero en el momento que veamos que nos falle, miremos que tengamos conectado y miremos el consumo. Y veréis como seguramente que nos hemos pasado el consumo. Puede ser que esté dañado, pero siendo nuevo, me he encontrado muchos casos de gente que viene, es que no me funciona. ¿Qué le pones? No, es que esto lo quiero porque no tengo, y tengo 3 discos conectados. Claro, 3 discos. Habitualmente ya con 3 discos se va a pasar. A veces con 2, depende de los consumos,
depende qué discos, depende qué velocidad, también se puede llegar a pasar. Si tenéis un disco y pendrive, de un disco y teclado, varios pendrive, 4 pendrive, ratones, teclados, no, y cosas que el aparato en sí va conectado a la corriente, no vais a tener pega. Las impresoras, podéis poner 4 impresoras, da igual, las impresoras las alimenta la corriente directamente, la línea eléctrica, ¿vale? Espero que os haya servido, porque sí que me han venido varios casos de que me han comprado un hub USB y luego han venido que no les funcionaba bien y que cuando le conectaban, y siempre, o no siempre, pero la gran mayoría de veces es porque le conectaba cosas de mucho consumo y un USB solo saca la corriente de un USB y luego el hub lo reparte. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.